Hola, ¿qué tal? Soy Luis Edgar y en este video hablaremos sobre el origen de la filosofía. Primero aclararé que la filosofía no es exclusiva de Occidente. Ya en la parte oriental del mundo se desarrolló mucha filosofía, como en el budismo, en el jainismo y el hinduismo, sin dejar a un lado la filosofía japonesa. Pero la que capta nuestro interés es la filosofía occidental, de la cual han derivado todas las ciencias que estudiamos formalmente hoy en día. La filosofía occidental nació en Grecia, pueblo que se desarrolla gracias al intercambio comercial con otras colonias como las Egeas, Jónicas, Mediterráneas y del Oriente. En realidad Grecia no era una nación, sino que eran un conjunto de ciudades-estado, como por ejemplo la afamada ciudad de Atenas o la ciudad de Esparta. Estas ciudades a veces combatían entre sí, pero generalmente se mantenían unidas, ya que compartían el mismo lenguaje, cultura y religiones. Se decía que tenían una misma identidad y cosmovisión. Toda esta historia se desarrolla a partir de aproximadamente el siglo 8 a.C. y más aún en el siglo 4 de la misma época, en el llamado Período Helénico, es decir, hace más de 2300 a 2700 años. Pero, ¿cómo se origina la filosofía? El hombre antiguo tenía necesidad de conocer su entorno, explicarlo y predecirlo para poder sobrevivir. El problema es que no podía encontrar explicaciones racionales porque la racionalidad aún no había sido desarrollada. Entonces, ante los fenómenos de su entorno, sus explicaciones solían ser del tipo mágicas. Si llovía, era porque había un ser poderoso, mágico, que enviaba el agua, obvio. Es así como tras siglos de sostener estas explicaciones, se forman las mitologías, con panteones llenos de dioses, los cuales eran los responsables de todo lo que pasaba y que no podíamos explicar. Todo era simple capricho de los dioses. Bueno, este Thor es un poquito más actual. En Grecia, la situación no era diferente. En las obras de Homero, este Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. En esas obras se puede ver cómo las historias son narradas con componentes fantásticos, donde los dioses deciden el destino de los humanos. Es aquí cuando entran a escena los filósofos. Estos eran personas muy sabias que empezaron a dudar de todo. ¿Realmente existen los dioses? ¿No había otra explicación para los fenómenos? ¿Quién mandaba en nuestras vidas? ¿Por qué deben existir reyes? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De estas dudas es que surgen ideas como la democracia, que son para nosotros tan cotidianas hoy en día. Pero estas personas sabias no se conformaban con solo hacerse preguntas, intentaban responderlas usando el razonamiento y cuestionándose a su vez si ese razonamiento era correcto, evitando recurrir a los mitos de dioses y las explicaciones fantásticas, porque esas no había forma de probarlas, sino que simplemente había que creerlas. Esto fue lo que ocurrió en la ciudad de Mileto, en el siglo VI a.C. Tres de estos sabios fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos se dispusieron a abandonar las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. En cambio, empezaron a buscar respuestas en el discurso racional. Se dice que es aquí donde se da paso del mitos al logos, y con ello se da inicio a la filosofía que conocemos hoy en día. ¿Y qué es lo que origina la filosofía? Para Aristóteles y Platón era el asombro lo que la originaba, una actitud de extrañeza ante la existencia y todo lo que ocurría. El asombro lleva a la duda, a un deseo de conocer y averiguar el porqué de todo. Sin la duda jamás pondríamos a prueba nuestros mitos y creencias y nos estancaríamos en la ignorancia. El filósofo René Descartes llegó a dudar incluso de su propia existencia. Por otro lado, el llegar a situaciones límites, la angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la justicia, el odio, son todas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que, además, repercuten en los actos humanos,
de modo que la filosofía se convierte en una reflexión sobre la vida y para la vida. Pero, ¿cómo definiríamos la filosofía? Etimológicamente hablando, la filosofía viene de dos vocablos griegos, philo, que significa amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. Literalmente sería amor a la sabiduría. Esto se refiere a la actitud de una persona que puede llegar a ser filósofo, pero en realidad no todo el que ama la sabiduría llega a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas más allá de lo aparente. Entonces, la filosofía busca la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿La verdad es la misma para todos? ¿Tan siquiera podemos llegar a la conclusión de que existe una verdad? Debido a estos dilemas, es que resulta imposible ponerse de acuerdo en un concepto universal de filosofía. Aristóteles la define como la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Por otro lado, Séneca dice que la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es la regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. En épocas más recientes, el filósofo francés Jacques Maritain la define como el conocimiento científico que, mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Por otra parte, Hegel simplemente nos dice que la filosofía es la ciencia de lo absoluto. Podemos decir que es la ciencia en su estado más puro. La podemos distinguir de las ciencias particulares como la física y la química porque éstas buscan las causas más próximas de los objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas y los animales. Buscan saber sus principios y estructuras, generando hipótesis que luego comprueban con experimentos y mediciones. En cambio, la filosofía trata de estudiar la realidad en general, buscando la causa primera y última, y su herramienta es la razón. Espero que les haya gustado este contenido y sobre todo que haya servido para aprender un poco más. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima ocasión.